Bien, vamos a iniciar la clase el día de hoy. El ámbito sociocultural, cuáles son los objetivos, que reconozca la intervención del pedagogo en los centros culturales y actuar de manera objetiva directa ante las necesidades implementadas en la adecuación de estrategias implementadas. Ahora, una de las cosas es que tú como pedagogo, por ejemplo, puedes trabajar en el Museo Papalote del Niño. Ajá, toda esta parte de estrategias que tienes que implementar. Y además con ello, ¿qué debes de hacer en los centros culturales? Ahora, también señalar la parte del pedagogo en formular intervenciones acordes al contexto con apoyos previamente elaborados y adecuados al contexto. Por ejemplo, la verdad ahorita no sé cómo esté trabajando el museo. Acuérdense que el papalote del niño lo cerraron durante la pandemia y quien daba las guías en un apartado de sensoramas eran unos ciegos. Los ciegos eran los que implementaban los sensoramas. ¿Qué implica esta parte? Bueno, pues implica que el papalote, el Museo del Papalote anteriormente tenía aplicaciones eh, para ciegos, sordos, mudos, con diferentes necesidades que tuviera el niño. Entonces, aquí cuando tú trabajes en un centro cultural, sí debes de entender una de las cosas que hay como apartados o subrubros dentro de esto para que tú puedas identificar qué tipo de intervención puedes hacer acorde a las necesidades del grupo, ¿ok? También prevenir, por ejemplo, o crear esas campañas de prevención y atención con elaboración de carteles y propaganda y que no esté saturada de información, porque esta parte de saturación de información, los carteles son poco llamativos, ¿no? Entonces también tienes que identificar cómo crear este tipo de campañas y además que elabores este tipo de carteles. Yo sé que no eres diseñador gráfico, pero sí es útil que tú veas toda esta parte de qué tipo de letra, qué tipo de color, por qué ese tipo de color, por qué ese tipo de imagen. También reconocer la intervención de los problemas sociales, que puedes intervenir, por ejemplo, en campañas de población y además que el medio con el grupo que tú estés trabajando sea estos apoyos, por ejemplo, si puedes dar un taller, no sé, pues de motivación, ¿no? ¿Cómo motivas al estudiante y generas estrategias para motivar? Tienes que saber las necesidades y además qué características poblacionales van a ser los niños. Sobre todo esta parte en cuanto a, por ejemplo, esos días de campo o cuando están de vacaciones, cursos de verano, casi por lo general se hace este tipo de fenómenos. Ahora, también analizar la prevención e intervención para la atención de los mismos por medio de la revisión de nuevos contenidos e información, del cual puede ser de gran ayuda si tú estás pues revisando constantemente las diferentes formas de pensar y los nuevos enfoques psicológicos, educativos, formativos, para que tú puedas analizar las problemáticas sociales a partir de la intervención que tú puedas hacer. Porque por lo regular siempre te contratan para que tú puedas hacer una intervención pedagógica. ¿Cuál es este tipo de intervención pedagógica? Que tú entiendas cómo puede llevarse el niño el conocimiento y pueda, por ejemplo, perder, por ejemplo, el miedo, la desconfianza, o que le genera algún conflicto toda esta parte de la parte emotiva, ¿no? Toda esa parte de que, por ejemplo, si el niño no está bien emocionalmente, pues tampoco va, pues a poder vivir una vida plena, ¿no? Y que tampoco va a aprender. Y si lo aprende, pues lo va a aprender como en un 30 o un 40%, ¿no? Máximo un 50 o 60. ¿Por qué? Porque el estado emocional del niño no es tan favorable. Ahora, ¿qué temas vamos a ver? Bueno, pues el ámbito de la acción sociocultural, el pedagogo, los centros culturales y la atención y prevención de las problemáticas sociales. ¿Cuáles son estas problemáticas sociales? Todo aquello que se genere dentro del aula. Por ejemplo, niños hipocúsicos, con vista débil, con Asperger, con Down. ¿Qué tipo de intervención vas a hacer, no? ¿Y por qué lo vas a hacer? Y estas problemáticas de relaciones humanas, el saber comunicarse, el saber hablar, el saber hacer, el saber convivir, también va a afectar dentro del aula. Entonces, como pedagogo, tienes que saber crear las estrategias de intervención
para que tú puedas desarrollarte dentro de unos centros culturales o dentro de un ámbito educativo formativo o dentro, inclusive hasta dentro de actividades educativas dentro de una biblioteca, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a ser útil. Ahora, en el ámbito sociocultural, esto viene como tal, la teoría sociocultural es de Lev Vygotsky. Ujú. Y además, dice Lev Vygotsky, que es uno de los autores de la teoría cognitivista, al igual que Piaget, dice que el niño, lo vamos a ver más adelante, le va a ayudar vivir con otros y todo lo que vea dentro de su entorno, de su casa, de su escuela, de su comunidad, va a aprender, ¿no? Y además con ello, la comunidad va a ser como la potencializadora para crear este conocimiento. Ahora, no es así como que lo va a ver tan directamente parándose a ver a todos, no, en el diario vivir, de ir, entrar, salir, pues va a tener toda esta parte de observación. Ahora, también los espacios escolares, culturales, por ejemplo, si lo meten a danza, a natación, todo eso también le va a ayudar a adquirir conocimiento y además toda esta parte de cultura, de cómo lo vive, cómo lo interioriza dentro de una región. Porque acordemos que México es una nación multicultural donde entran varias formas de hacer, de pensar, de actuar, de proceder, inclusive, ¿no? Hasta de la comida también cocinamos totalmente diferente, por ejemplo, de un estado a otro. Entonces, el niño va a aprender todo eso. Acuérdense que la cultura es la que nos transmite el conocimiento de generación en generación, pero también es la que nos viene regulando toda esta parte de qué es correcto y qué no es correcto. En los centros culturales, lo que se promueve son los valores, ajá, de los miembros de la comunidad. No es que esté, por ejemplo, en África, si a una niña de meses de nacida, creo que es de 10 de nacida, no tengo bien, ya no recuerdo bien la información, no le cortan el clítoris con una navaja sin anestesia y así se lo dejan. De hecho, esa práctica ha llevado a muchas niñas a la muerte, pero si no se lo hacen es considerada como una prostituta, ¿no? Para ellos su valor es ese, que no la llamen como prostituta. Sin en cambio, aquí en México ese valor cultural está mal visto. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar toda esta parte de cultura, de desarrollo, de crecimiento, de forma de pensar, hacer y actuar dentro de un país. Entonces, es importante que cuando tú estés dentro de un centro cultural te va a llegar diferente tipo de niños con diferentes necesidades, con diferentes competencias y habilidades y además van a haber diferentes manifestaciones culturales. Por ejemplo, alguno te va a hablar del carnaval, alguno otro te va a hablar de cómo se fue a la playa, otro que va a decir no voy a la playa, nunca he ido, no conozco ni el mar. O sea, cada quien te va a hablar de cómo lo vive en su casa. Esos son los centros culturales donde se reúnen diferentes tipos de personas con diferentes formas de pensar y además dentro de eso estás tú. ¿Qué tipo de intervención vas a hacer dentro de este universo llamado centro cultural? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué escenarios? ¿Con qué talleres? ¿Con qué biblioteca? ¿Con qué materiales didácticos? ¿Con qué recursos didácticos? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué técnica? ¿Con qué teoría te vas a sustentar o vas a respaldar lo que estás haciendo? Entonces, aquí sí debes de tener mucho cuidado acerca de la observación y debes de tener un pensamiento crítico analítico donde no estés pensando, ay, ese niño ni hace caso, ese niño es un grosero. No tienes que tener ese tipo de pensamiento. Lo que tienes que pensar realmente es, ¿tú qué estrategias vas a establecer para que el niño se comporte de una forma correcta dentro del grupo? Eso es lo que tú tienes que pensar. Porque el hecho de que te estés quejando de él no va a dar una solución, eso te debe declarar claro. Lo que va a dar la solución son las técnicas, estrategias para que el alumno se lleve toda esta parte de bagaje cultural dentro de, ¿no? Entonces, ahora tenemos los centros culturales comunitarios como la Casa de Cultura, que están ubicados en edificios públicos, y también tenemos esta parte de un centro cultural donde se encuentra
todos en diferentes apartados. Por ejemplo, si vas a hacer en una escuela, lo puedes encontrar en la Casa de la Cultura, lo puedes encontrar ¿cómo le llaman estos salones de múltiples de un pueblo, por ejemplo? Pues lo puedes encontrar en los museos, también los puedes encontrar, o inclusive en algunas estaciones del metro también lo aplican. ¿Por qué es importante que tú conozcas esta parte de intervención? Bueno, pues porque el pedagogo es el que puede estar dentro de la escuela y también en la parte cultural, ¿no? Y hallar eh, pedagogos en centro culturales es complicado. ¿Por qué? Porque el pedagogo tiene una especialidad y a veces los recursos no dan para eso. Contratan a personas de bachillerato pues con el nivel que deben de tener y punto, ¿no? Esa parte de, pues, es lo que tengo, es lo que doy, ¿no? Ahora, ¿cuáles son tus roles a desempeñar dentro de estos programas? Pues número uno, puedes hacer mesas redondas, talleres, arte, eh, situar al alumno en un aprendizaje significativo. ¿Cuál es el aprendizaje significativo? Cuando tú le dices al niño, por ejemplo, el niño va y te pregunta, ¿por qué tengo que aprender a multiplicar si no me va a servir para nada en la vida? Entonces ahí tú vas a hablar y le vas a decir, mira, si tú aprendes a multiplicar cuando vayas a comprar tus chetos a la tienda, no te van a robar el dinero. Entonces ahí cobra significado de por qué el niño tiene que aprender eso. Y entonces transforma ese desinterés en interés y motivación, en que ahora él va a aprender a estudiar para que no le roben su dinero. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de estrategias. Pero sí tienes que ubicar al niño de por qué tiene que aprender tal o cual conocimiento, porque no a todos nos gusta estar aprendiendo. Realmente eso es algo como complejo, ¿no? Porque el alumno le genera conflicto toda esta parte de como para qué lo voy a hacer y cuál es la utilidad de ello. Ahora, también es importante que cuando establezcas un taller, un coloquio, una mesa redonda, hagas participar a los estudiantes, que no solamente tú seas el protagónico, no, realmente el protagónico es el niño que va a ir a participar en estos talleres. También la pedagogía dentro de este compromiso social, y estamos hablando de ámbitos sociales, porque el ser humano está dentro de, lo que se pretende es educar mediante las ciencias y el arte. Por ejemplo, puedes poner a los niños a pintar con los dedos, con los pies, con las manos, a crear figuras de barro, figuras de plastilina, con figuras de papel. Toda esa parte lo vas a tener. Y además con ello lo que haces es una difusión de un centro cultural como medio para que la misma siga subsistiendo. ¿Por qué? Porque a veces los centros culturales se cierran por la falta de uso. O por ejemplo, ¿cuántas bibliotecas han cerrado por la falta de uso? Nadie va a verlas. ¿Qué implica eso? Pues implica una parte de que des a conocer a partir de carteles, de en las redes sociales, o por ejemplo, que tú crees podcast de un cuento, o que puedas hacer un cuentacuentos a partir de lo que tú tienes ahí dentro del centro cultural. ¿Por qué es importante hacer este tipo de difusión? Porque te va a ser útil en tu desarrollo profesional, porque el centro cultural es un bagaje de conocimiento de cómo atender al alumno. Obviamente, te soy honesta, te vas a equivocar, sí, sobre todo cuando te dicen, estás lista, estás al título y ya te bolas tú. ¿Cómo lo hagas es tu problema? ¿No? Y no faltará que el niño se te cayó, que se pegó, que se peleó, que vomitó. Bueno, tienes todo ahí, todo un mundo de diferencias en el cual sí debes de generar toda esta parte de estrategias para que tú puedas ir resolviendo poco a poco. Ahora, dentro de la pedagogía social está las instituciones culturales y tú te llamarías pedagogo social. ¿Por qué? Porque lo que haces es prevenir, apoyar, reinsertar a las personas de diferentes dificultades a lo largo de la vida y además permite estudiar la educación y la acción socioeducativa, que no nada más se limite, por ejemplo, en estas partes de centros comunitarios, no nada más vas a atender a niños, vas a atender a ancianos, a jóvenes, a personas, grupos deprimidos. Todo ese mundo lo vas a atender, no nada más vas a atender niños, vas a atender a todo tipo de personas
porque los centros culturales van ese tipo de personas, e inclusive te va a tocar dar hasta clases de tejido, aunque tú ni sepas tejido, pero vas a tener que darlo. ¿Por qué? Porque eso es la pedagogía social, donde tú llevas a tu participante, no importa la edad, en este caso, porque los centros culturales no nada más participan niños, participa todo tipo de personas con diferentes edades, lo tienes que llevar de la mano a un nuevo desarrollo de vida, crecimiento de vida que se puede insertar a un entorno social y cultural, y además de ello te va a permitir aprender. ¿Por qué? Porque tanto aprendes tú como aprende el que le estás enseñando. Ahora, en la Sociedad Iberoamericana de la Pedagogía Social en Educación Social, Gallardo dice que la pedagogía social es esto. Es una disciplina que integra los conocimientos, los saberes especializados relacionados con la práctica de la educación social y que se desarrolla mediante competencias intelectuales técnicas para intervenir en un amplio marco de acción socioeducativa y comunitaria. En palabras sencillitas, debes de conocer varios aspectos sobre educación, no nada más cómo dar el conocimiento. Tienes que saber recursos didácticos, estrategias, videos, podcasts, qué materiales, en qué momento es el día, el momento más óptimo, a qué hora es el momento más óptimo para que tú tengas la atención de los estudiantes. Entonces, ahí sí la pedagogía social tiene que ver con toda esta praxis que tú vas a desarrollar dentro de un campo. Y eso va a ser variado. Puedes inclusive hasta hablar te pueden, por ejemplo, te llevan a un grupo de jóvenes y te piden que les ayudes a manejar esta parte de métodos anticonceptivos, ¿no? Y tú te quedas así como que, ay, es que yo no sé, no, tienes que aprender, ver videos, establecer, porque eso de yo no sé, pues en automático vas a estar despedida, ¿no? O tú siempre di sí y empieza a investigar la información que requieres para dar esos tipos de talleres. Porque al final de cuentas lo que tú tienes es saber hacer el curso. Lo que no tienes a lo mejor es la especialización sobre un tema. Ahora, eso también es importante, que cuando tú vayas a dar un taller, un curso, pues domines por lo menos los temas para que tú sepas de qué hablar y además qué tipo de preguntas te pueden hacer, ¿no? También eso es importante. Ahora, también los centros culturales son un medio de apoyo para la formación educativa dentro de, y además atiendes este tipo de necesidades, ¿no? Por ejemplo, te van a llegar niños que dicen, ah, pues yo te traigo este chamaco porque nunca pone atención. Ok, nunca pone atención, no hay ningún problema. ¿Qué requiero para que él ponga atención? Pues vamos a ver cómo vive, con quién vive, vamos a aplicar juegos, vamos a aplicar juego lúdico, vamos a aplicar dibujo, vamos a dibujar arte, porque dentro de esas expresiones que él haga vas a detectar ¿qué es lo que pasa con ese participante? Ya sea de cualquier edad, siempre ese tipo de estrategias te van a ser útiles. Y además, tú puedes detectar ahí, por ejemplo, las carencias educativas que puede tener un disgráfico, un discalcúlico, uno que tenga dislalia, disgrafia, y además identificar ese tipo de necesidades y también generar las estrategias para que, obviamente, no van a sanar, ¿sí? Pero sí puedes compensar. Además, tenemos esta parte que el participante se integre fácilmente a la sociedad porque el fin último de la educación es la integración del ser humano en un ámbito social. Ese es el fin último que dice Bagnano en el libro de Historia de la Pedagogía, donde dice que el ser humano tiene que integrarse a una sociedad, ya no nomás hoy, no nomás que te integres a una sociedad, sino es una sociedad globalizadora. Ajá. Y además permite toda esta parte de conocimiento cultural dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y además comprendiendo todo ese entorno de valores, saberes, conocimiento, cultura, patrimonio, un sentido de pertenencia y fomentar su potencial educativo. Por ejemplo, tú le puedes decir, lo puedes hacer mejor o vamos a hacer esto. A lo mejor no eres bueno en matemáticas, pero puedes ser bueno en música, en artes. Toda esta parte lo puedes comentar. Lo que sí es que, por ejemplo, es evidente que hay un video en internet que se llama Un crimen llamado educación,
donde son personas que ya intentaron suicidarse porque los rechazó la universidad, porque les dijeron que no eran buenos en matemáticas. Y se abre, a partir de esta investigación, se abre un centro de apoyo para estudiantes suicidas. Ajá. ¿Por qué? Porque no se pudo adaptar al medio en el que le exigía la sociedad y entonces abren ese centro de apoyo y entonces, lejos de estarles diciendo que es obligatoria la matemática, le dicen, pues empieza a trabajar el arte, empieza a trabajar la música, empieza a practicar otras cosas, no necesariamente que tenga que ser educativo o formativo, sino tiene esta parte de recreación donde se aprende también conocimiento de diferente forma. Y entonces, ¿qué le permite esto al estudiante? Pues desarrollarse mejor y plenamente. Después de vivir un tiempo o de pasar un tiempo en ese centro cultural o ese centro de apoyo, se vuelven a integrar a la escuela normal, ¿eh? O sea, es útil esos centros culturales porque tú lo que pretende el pedagogo es que el ser humano que llegue a sus manos es que se integre a la sociedad. ¿Por qué? Porque el fin último de la educación es que el ser humano se integre a los demás. Ahora, también atender estas necesidades, identificarlas, prevenirlas mediante la difusión, ferias, ponencias, conferencias, charlas, talleres, lo que tú quieras hacer de estrategia para darte a entender y comunicar es bueno. ¿Por qué? Porque estás atendiendo las necesidades de la comunidad y además le estás dando prioridad a la necesidad que te lleva tu participante. No nada más es decir, ah, yo voy a hacer esto. No, no, no. Primero ve la necesidad que trae tu participante y luego ya empiezas a desarrollar. No puedes planear si no antes conoces al grupo que te va a tocar. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que debes de hacer es las planeaciones. Además, puedes desarrollar un cuentacuentos, pequeñas charlas, teatro guiñol, dedicar un tiempo a la lectura, jugar con el agua, jugar con pintura, jugar con plastilina, con canicas, o sea, toda esta parte de que el participante sienta el conocimiento a través de todo este tipo de texturas le va a ser útil. ¿Por qué? Porque a través de ello va a expresar su emoción. También tenemos, por ejemplo, esta parte de intervención o elaborar campañas para intervención en problemas sociales. Por ejemplo, a lo mejor por X razón te toca personas que les piensan, o más bien no piensan, practican la bulimia, ¿no? Y son personas que tienen carencias afectivas. Entonces, ¿qué tipo de talleres vas a fomentar? Pues los talleres de pintura, de arte, de texturas, porque le va a ayudar a salir de la situación en la que está y tomar conciencia de que esa no es bueno para ellos. A través del arte, a través de la cultura, a través de actividades que expresen lo que están sintiendo. Y además, lo que se pretende es mejorar su calidad de vida con un óptimo desarrollo personal. O sea, todo este tipo de actividades va a ser para que tu participante esté bien, sí o sí. ¿Cómo lo hagas? Eso sí, no lo sé. ¿Qué necesidades lleva tu participante? Tampoco lo sé. Pero lo que sí es importante es que tú eh, estés siempre viendo, observando, analizando cómo lo hace, por qué colores, por qué no estos colores, por qué todo el tiempo es introvertido, por qué está encogido, por qué grita, por qué pega. Todo ese tipo de acciones te están dando información. Lo que sí es que debes estar al pendiente y estar observando este tipo de acciones de tu participante. También analizar las problemáticas y elaborar prevenciones, por ejemplo, falta de comunicación, falta de conocimiento, qué tipo de problemáticas puede vivir la comunidad en el entorno, ¿no? Por ejemplo, en todo el primer año de pandemia me la pasé dando talleres para puros docentes que tenían mucho miedo al COVID, ¿no? Y entonces dábamos en línea talleres de por qué se sentían, duraban estos talleres hora y media en línea y nos llegaban a participar 50, 60 docentes y era un miedo tremendo, ¿no? Y hacerles entender que estábamos dentro de y que pues lo único que podían hacer era cuidarse, ¿no? Usar el cubreboca, usar el gel, toda esta parte. Entonces, lo que se hacía era esta parte de prevención. Pues usa gel, usa cubrebocas,
no tengas miedo de salir, ten la confianza de salir, entra, regresa, báñate, toda esta parte de procedimientos que tenías que hacer. ¿Qué implicaba? Pues darle la confianza a tu participante para que él pueda sentirse emocionalmente bien. Porque, por ejemplo, cuando te da gripa es porque emocionalmente no estás bien. O sea, tu sistema inmunológico baja. Entonces, lo que teníamos que elevar era el sistema inmunológico a través de actividades didácticas, charlas, coloquios. Y además era muy padre porque estas actividades se hacían cada mes, cada mes, cada mes y se corría la voz y era gratis, ¿no? Era gratis toda esta parte de servicios a la comunidad, porque más de un docente, por ejemplo, no nada más intervenía yo, intervenían psicólogos, especialistas, y se iban a salas pequeñas y ellos lograban, aparte de que pues, se pudieran llevar un cliente, me participaban gratis, pero también se podían llevar un cliente, ¿no? Porque era toda esta parte de desconfianza. Hicimos talleres para niños, los niños lloraban y que si me contagio y que si me muero porque mi abuelito, porque mi abuelita ya se murió de COVID. O sea, toda esa parte de problemáticas que se elaboraron planes de prevención y se trabajó. Ahora, ¿qué es lo padre de esto? Que aprendes, te llevas información, pero además de llevarte información, te es útil. ¿Por qué es útil? Porque tú empiezas a tener esa praxis y esa praxis va a ir mejorando, madurando, procesando a medida que vas practicando. Si no practicas o si no lo vives o si no lo sientes o si no te equivocas, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien? Ese es el detalle en la educación. Ahora, una de las cosas que te va a ayudar bastante es la teoría. La teoría se va a aplicar dentro de la práctica educativa. Que a lo mejor el alumno no aprendió con el modelo que ahorita se está manejando, pero puedes usar el modelo Montessori, el modelo de Singapur, el modelo de Mijares, el modelo de Celestine Freinet. ¿Cómo lo vas a aplicar si no lo lees? Esa es una pregunta para hacerte. Sí son bastantes teorías y, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Aprendes 500 teorías en toda tu carrera, vas y enseñas como tú aprendiste. Entonces, ¿de qué te sirvió toda la teoría que viste? Toda la teoría se usa dentro del sistema educativo, dentro del aula, dentro de la práctica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decían que el aprendizaje mecanizado ya no es útil, pero es que sí es útil, solo es que tienes que saber cuándo usar el aprendizaje mecanizado. Por ejemplo, al memorizarte las tablas de multiplicar es dentro del aprendizaje mecanizado. Sí o sí te las tienes que aprender. Si no te las aprendes de memoria, pues te van a robar, nunca vas a poder solventar una operación matemática, ¿no? Y cuando tú le explicas eso al niño, entra el aprendizaje significativo porque cobra sentido. Y ahí entra la asimilación y acomodación de Piaget. Todas las teorías van como enlazadas, ¿eh? No van aisladas, todas van como enlazadas. Y entonces Piaget dice que para que se pueda generar la asimilación y la acomodación, tiene que crearse un equilibrio. Y este equilibrio eh, se va a vivir cuando entra la información nueva con la anterior y se acomoda y se crean esquemas que tú puedes plasmar en un mapa mental, un mapa conceptual, en un mapa cognitivo. Entonces, si el alumno no recibe conocimiento nuevo, no va a poder tener este equilibrio. O sobre todo, ¿no? Que dicen, ah, ya déjalo atrás, ni aprende nada, pero realmente sí está aprendiendo, no como tú quieres, pero sí lo va haciendo. Entonces, un centro cultural es importante dentro de la comunidad y es una herramienta para el crecimiento de las personas y además para situaciones problemáticas dentro del medio en el que se encuentra este centro cultural. Y tú como pedagogo es el mentor, capacitador, el coach, el motivador, el maestro, el docente, el profesor que vas a dar las estrategias, técnicas, métodos, teorías para que el alumno o tu participante se lleve esa parte de enriquecimiento cultural. No nada más es agarrar, pararse y ya. No. ¿Ok? Ahora voy con la siguiente presentación. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios, nada. Por eso me encantan, porque no dicen nada. Ok. Vamos a ver que la teoría sociocultural que viene de la mano con esta parte de, de por cómo lo hace y para qué lo hace, toda esta parte de como para qué me es útil o para qué lo quiero saber o para qué lo tengo que aprender. Bueno, lo tienes que aprender número uno porque si no lo aprendes,
va a haber conflictos. ¿Cuáles van a ser estos conflictos? Bueno, esos conflictos van eh, a, a- a generar, por ejemplo, si un niño, eh, bueno, vamos a hacerlo más real, y eso sí es real, ¿eh? En Zumpango, fui a dar clases a puro docente y de ahí me mandan a dar un taller para docentes. Y yo dije, bueno, pues mando a los psicólogos y que se hagan bolas. Pues los psicólogos no pudieron controlar al grupo de docentes porque estos no dejaban el celular y aparte de eso tenían una problemática, que todos los alumnos que tenían, sus papás se encontraban en el cerezo y les decían a los maestros, si no nos pones 10, le voy a decir a mi papá que le diga a su gente que te dé un levantón. Ajá. Y entonces, la teoría de Vygotsky dice que el niño va a aprender de lo que ve. Entonces, ese tipo de niños lo que aprendió fue vender, por ejemplo, no sé si recuerdan que vaciaron, creo que una horrera, y los niños platicaban en ese momento que su mamá se robó una lavadora y funciona muy bien. Otro platicaba, mi papá se robó una caja con una tabla, no traía la televisión, nada más traía una tabla de madera. Otro platicaba, mi papá se robó una cafetera y despensa, ¿no? ¿Qué aprendió el niño? Aprendió a robar, aprendió a delinquir, porque eso es lo que ve en su entorno. Eso es lo que hace referencia a Vygotsky, que el niño va a aprender de acuerdo a su entorno. Por ejemplo, ahorita las nuevas tendencias en educación de primero, segundo y tercer año de primaria tienen problemas de lenguaje porque no ven el movimiento de los labios por las mascarillas, sí o sí. Y entonces Vygotsky entra con esta parte de materialismo histórico, fundamenta su teoría, un fundamento dialéctico y tiene que ver con esta parte microgenético. Ajá. Y esta parte de microgenético que persigue una manera de estudiar en vivo la construcción de un proceso psicológico. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la teoría cognitiva que Vygotsky pertenece a ella, también Erickson, también Freud, también Piaget, por mencionar algunos, tiene que ver con toda esta parte cognitiva. Por ejemplo, si el alumno no gatea, o si no fue estimulado, o si todo el tiempo cuando nació lo primero que hicieron fue amarrarle las manos y no tocó, no se chupó el dedo, no se chupó la mano, no tocó juguetes, está poco estimulado. Entonces, en sus procesos cognitivos le falta esta microgenética de estudiar la construcción de su proceso psicológico. Va a estar poco estimulado, entonces va a ir limitado a la escuela. No es porque él sea tonto, no, realmente no es tonto. Lo que pasa es que le faltó que, lejos de estarle apretando las manos, que porque se espantan, brincan y no sé qué tanto, pero eso no es cierto, va a ir poco estimulado y cuando le diga siéntate, se va a sentar y no va a hacer más. ¿Por qué? Por esa inseguridad que le genera por la falta de estimulación. Ahora, dentro de la teoría del desarrollo psicológico se encuentra la pedagogía humana y entra esta parte de histórico sociocultural, donde se engendran sistemas artificiales complejos y arbitrarios dentro de una conducta social. ¿Por qué les comento de estos niños? Bueno, porque se dieron dos talleres, uno en la mañana y en la tarde. En la tarde fui bueno, me los puse como, no sé, hubiera tenido fuerzas, me los hubiera yo destripado vivitos a los tristes docentes, ¿no? Porque piden el taller, mando a los psicólogos y no quieren participar. ¿Cómo pides ayuda de algo que no quieres tomar? Entonces ahí no hay lógica en eso. ¿Y cómo siendo docentes frente a grupo tienen esa actitud? Y es que la verdad, en lo personal, yo veía sus rostros cansados, no nomás les los amenazaban, les robaron los coches, tiraron las bardas, se robaron las pantallas, se robaron videocaseteras, se robaron cañones, vaciaron toda la escuela. Nada más no se llevaron las sillas y los pizarrones. ¿Por qué? Porque los necesitan. Porque inclusive la tubería del baño se robaron, la instalación eléctrica se robaron, todo aquello que les dejaba dinero se lo robaron. Entonces, había una constante rotación de docentes porque nadie les aguantaba el ritmo de vida de los niños. Entonces yo cuando vi los niños dije, pues
pues, pues no se veían bien económicamente bien, tampoco se veían físicamente bien, se veía que les faltaba alimento, pero también yo decía, bueno, ¿por qué no han generado estrategias para que el alumno compense toda esta parte? ¿Por qué no lo estaban haciendo? Y entonces viene esta parte de teoría sociocultural con lo ontogenético que representa la evolución biológica y sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el entorno, por ejemplo, vámonos al otro contraste. Digamos que tenemos a una familia de puros abogados y el niño solamente escucha temas sobre abogacía. Obviamente va a estar estimulado e inclusive sobreestimulado y además va a llegar con un desarrollo sociocognitivo bien estructurado y armado y con un bagaje cultural grande. ¿Por qué? Porque a eso se refiere Vygotsky con la teoría de la psicología evolutiva psicosocial, donde el ser humano va evolucionando de acuerdo a lo que va viendo en el entorno, en la casa, en la comunidad, en la escuela, a las áreas donde él vaya y donde se desenvuelva. Y ese desarrollo cognitivo social se va a dar a partir desde que él nace hasta los 12 años, ¿eh? Ya después sí se siguen viviendo los cambios sociales, pero las bases de ese desarrollo va a estar desde que nace hasta los 12 años. Ya después se va a ir viendo, pero menos progresivo y menos tangible que se pueda ver. ¿Ok? Y también tiene que ver con toda esta parte del lenguaje y comunicación donde los signos, los símbolos cobran sentido. Tiene razón de ser las funciones psicológicas y estas funciones son superiores al lenguaje de comunicación. Al principio solo van a balbucear, pero después ya van a armar esta parte de desarrollo humano, de crecimiento, y donde el filogenético tiene que ver con toda esta parte humana de cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo experimenta, cómo lo interioriza, cómo lo exterioriza, y eso tiene que ver con la metacognición. Cuando hablamos de metacognición, ese término lo encuentro en el libro de psicología de Anita Wolford, del libro también lo pueden encontrar en el libro de Desarrollo Humano de Diane Papalia, de Editorial Pearson. Tiene que ver con toda esta parte de cómo lo vivieron mis antepasados. Tú eres el resultado de todos tus antepasados. Entre más leas, obviamente, más inteligencia vas a heredar. Ajá. ¿Por qué? Porque el conocimiento se transmite a través de la genética. Tus miedos, tus fobias, tus inseguridades también las vas a heredar a través de la genética. Entonces, todo lo que tú hoy eres el resultado de todos tus antepasados, de todos, de todos, de todos, de más de 500 personas atrás. Eres el resultado de todo ello. ¿Qué implica la psicología evolutiva? Que tú tienes un entorno social. ¿Con quién te juntas? Ahora sí, como diremos, se dice coloquialmente, dime con quién andas y te diré quién eres. Si te juntas con personas mediocres, que medio creen que lo pueden hacer y medio que creen que no lo pueden hacer, obviamente también entra esta parte de la teoría de la igualdad, donde él se va a hacer como tú y tú te vas a hacer como él. Y si tú eres bueno en algo, ya no lo vas a hacer porque te juntaste con una persona que medio que cree en sí mismo que lo puede hacer y no lo puede hacer. Pero si te juntas con personas que tienen un bagaje cultural de acción, de movimiento, vamos aquí, vamos a hacer allá, ya leímos este libro, comentamos este otro libro, vamos a comentar esta teoría, ¿qué otro, cómo lo estamos viviendo? Entonces, esa parte cultural te va a afectar. Por ejemplo, no sé si han visto este fenómeno en los grupitos dentro de una escuela, si es que participan en una escuela. Si no, pues vayan a una escuela y se van a armar los grupitos y se van por ejemplo, los de bachillerato, en secundaria igual, los que se pintan de negro, los que se visten con su playera negra, los que siempre andan deprimidos, los que siempre andan echando cotorreo, que se la llevan para acá y para allá. Se arman esos grupos sociales. Eso se llama psicología educativa social, porque los grupos sociales te van a marcar qué tendencias y qué actitudes van a tener. Y eso va a ser siempre, siempre. Por ejemplo, hay una teoría psicológica que yo voy muy en contra de ella, pero al final de cuentas es teoría. Dice que cuando a ti te asaltan, tú te pones el letrero de asáltame. Cuando a ti te violan, te pones el letrero de viólame.
Yo tomé yo mi especialidad es problemas de aprendizaje. Y cuando tomé el diplomado y me dieron esa teoría, yo le decía, bueno, si fuera así, ¿a poco una niña de 2, 3 años que fue violada se puso ese letrero? No me respondió nada el doctor en psicología. Fue egresado de la UNAM. ¿Qué implica eso? Bueno, que realmente ahí en esa niña no aplicaba esa teoría. Él me pudo haber respondido eso. Hoy ya lo entiendo, hoy ya lo proceso. Pero en ese momento el doctor no me pudo decir nada ni me pudo refutar nada. Pero hay otra teoría psicológica, social, donde te dice que el tipo de personas con las que tú te juntas, tú llamas. Por ejemplo, no sé si han escuchado ese tipo de mujeres y de hombres que dicen, a mí todas mis parejas me han sido infiel. Y uno lo queda viendo y dice, pues si tú eres infiel, ¿cómo no quieres que te sean infiel, no? A mí mis parejas siempre me pegan. Pues tienes una actitud sumisa, opaca, con los hombros encorvados, encogido, nunca hablas. Inclusive, ¿no? Si alguien me dice que alguien llegue y me empuje con el dedo, yo luego reacciono. A mí no me empujes. Y luego, ¿eh? ¿Por qué? Porque me gusta que me respeten mi espacio y a mí no me toques. Aparte de que no me gusta que me toquen, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿qué implica eso? Que respetes mi espacio, esa proxémica que tienes hacia mi persona. Entonces, toma distancia, ¿no? Entonces, ¿qué implica esta teoría social? Implica que dentro de esta teoría sociocultural hay más teorías y las debes de conocer. Tienes que conocer por qué el estudiante está encorvado, está encogido, por qué grita, por qué pega, por qué actúa, cuál es el medio en que se desarrolla, por qué es agresivo, por qué es introvertido, por qué no participa, por qué es muy dinámico, por qué viene con ese carácter de empuje, pues a lo mejor sus papás son deportistas, ¿no? Y van todas, y tú puedes, hijo, y vamos a correr y vamos a hacer aquí, y siempre está en la escuela, maestra, ya acabé, ¿qué voy a hacer? Y vamos a hacer aquí, y vamos a hacer allá, y puedo hacer esto. O sea, es el niño inquieto, el niño sano, el niño que tiene con todo este bagaje cultural, social, integrado y bien. Porque podemos tener un medio cultural no sano, por ejemplo, donde el papá se droga, llega y siempre le pega a la mamá todo alcoholizado, y la mamá lo único que hace es encogerse, y el niño está aprendiendo eso, a que eh, llega ella y le pega. Y eso se los voy a contar porque vi a dos chamaquitos. La mamá es tragafuegos, el papá es drogadicto. Y ya el chamaquito ya ni es tan chamaquito, ya hasta se casó y tiene hijos. Él tendría aproximadamente como 4 años y su hermana tendría como 3 o 2 años. Y estaban en la avenida, en la calle así, literal. El chamaquito le empezó a patear y yo iba pasando, ¿no? Y le digo, ¿por qué le estás pegando? Es que no se quiere meter a la casa. Y le digo, ¿y tú crees que con golpes la vas a hacer entender? Le digo, ¿no crees que es mejor que la levantes y dejes de estarla pateando y que esté llorando y la metas a tu casa si quieres eso? Este, Pues no sé cómo se lo diría, ¿no? Es evidente que se lo dije en un tono hasta cierto punto molesta, porque a mí no me gusta que le peguen los niños, ni sus hermanos que pegan a otro niño. La levantó, le secó los ojos y le dijo, la abrazó y le dijo, ya no llores. Y le dije, si puedes hacer las cosas bien, ¿por qué no las haces? Y lo que me contestó el niño fue esto. Mi papá siempre le pega a mi mamá. Todos los días le pega. Yo ahorita tuve que sacar a mi hermana porque mi papá ahorita le está pegando a mi mamá. Y se oían los golpes, ¿eh? Y ya nomás lo que dice, mira, quédate aquí parado en la puerta hasta que tu papá se salga, porque me imagino que después de la golpiza se sale. Dice, sí. Y le digo, ¿y por qué le pega? Dice, porque no le quiere dar a mi mamá el dinero, porque ese dinero es para que nosotros comamos. Y le dije, ah, ok. Bueno, pues tomé ahí unas cartitas en el asunto y total que el señor se fue, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño está aprendiendo eso, tenía 5 años y ya había aprendido que se le tenía que pegar a su hermana para que él obedeciera. ¿Qué? Pues es su entorno, es su cultura, es su forma de ser. Tú no puedes llegar al salón y decir, ay, es un niño grosero, No, 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 no. Primero observa, luego analiza y luego saca conclusiones, pero a través de una investigación de la observación. No solamente es decir,
Pues yo creo que ese niño, por ejemplo, por lo regular siempre confunde un coeficiente intelectual bajo con problemas de oxígeno, que le falta oxígeno al nacer. Siempre confunden esas dos cosas, porque una cosa es tener el coeficiente intelectual bajo y otra cosa es que se te haya creado un vacío en el cerebro por falta de oxígeno. Eso se crean pequeños puntitos negros en el cual no se envía la información en las redes sinápticas porque hay un vacío y no hay forma de cómo enviar esa información. Lo que se hace en esos casos es estimular al estudiante para que le den vuelta a ese huequito y se envíe la información. Por ejemplo, lo voy a señalar porque estoy muy acostumbrada a usar Zoom. Aquí tienen un lápiz, pero nunca se desbloquea el lápiz. Digamos que este punto rosa es el huequito en el cerebro. Y digamos que para que yo envíe de información del mundo a la nota de música, lo que vamos a hacer es hacer esto, a través de ejercicios vamos a crear esta parte de información, le vamos a dar vuelta al huequito y se va a unir la información y se va a enviar. ¿Es a través de qué? De ejercicios. Eso lo habla Vygotsky y Piaget, porque Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo y el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Es el apoyo que tú le vas a dar al estudiante para que alcance la zona de desarrollo próximo y él lo pueda hacer solo. Así de simple, eso es el andamiaje. Ahora, dentro de esta etapa preintelectual de pensamiento y lenguaje, que es desde que están como 5 o 7 meses y empiezan a balbucear palabras y empiezan a desarrollarse y a crecer y a entender, se empieza esta etapa prelingüística. Si el niño no ve a nadie hablar, obviamente no va a tener esa etapa prelingüística. No va a tener esa parte de conexiones, de cómo. Acuérdense que a los 3 años el niño sigue aprendiendo por imitación, de lo que escucha, de lo que ve, de lo que piensa. Por ejemplo, la generación X fue muy marcada porque sus niñeras eran la televisión, sí o sí, en su mayoría mexicanos. Pero, ¿qué implicó eso? Bueno, pues déjenme decirles que, por ejemplo, los picapiedras lo que te enseñaban eran palabras como frugal, palabras así medias complejas para el mexicano, pero también te enseñaban a fumar. Todos los capítulos, en su mayoría, Vilma siempre está aspirando con el mamut, los ceniceros. Pedro y Pablo siempre están con un puro. Eso es lo que en cada caricatura te enseña algo. Y eso lo ves en esta parte de comunicación. Eso lo pueden buscar en lo que me comunican las caricaturas. Entonces, esa parte presilábica, prelingüística, perdón, se va a dar a través del entorno de lo que está escuchando el bebé. Si el bebé no escucha hablar a nadie, no lo va a tener, ¿eh? Y esa es parte de la estimulación. Si no hay estimulación correcta, no lo va a tener. Ahora, también después de la etapa prelingüística, viene la etapa de pensamiento verbal, cuando ya sabe que si dice leche le van a regalar un biberón o le van a dar el biberón. Que si dice mamá, va a llegar mamá y le va a hacer caso. Entonces ya tiene ese pensamiento verbal donde interioriza los símbolos, todavía no conoce la palabra. Y aparte, eh, esta parte por ejemplo, no va a estar estimulado si no le leen. Y a lo mejor dirán, es que está muy chiquito, sí, pero es esta parte prelingüística. ¿Cómo va a aprender la palabra? A través de la escucha y a través de los cuentos, a través de cuentos, a través de fábulas, a través de esta parte de interacción digital o aplicaciones que le enseñen a leer. Permítame, déjenme, hago mi grito, no me vean, no me vean. Ya, continuamos. Y entonces cuando el individuo, bueno, más bien no el individuo, el bebé no tiene esta parte de estimulación de libros, de lectura, de música, sobre todo de música, porque no son las mismas redes sinápticas que se mueven cuando hablas a cuando cantas. Un niño con problemas de aprendizaje lo que tienes que hacer es que cante, porque no son las mismas redes sinápticas. Ahora, ya después que tienes este pensamiento verbal y tienes la palabra cobra el significado para ti y empiezan toda esta parte de herramientas y signos para que tú puedas entender
estos procesos sociales, donde tienes papá, mamá, hermanos, primos, tíos, vecinos, todos los que tengan que ver con tu entorno cultural. Y además empieza esta función mediadora. Esta función mediadora es entre los signos y las herramientas que tú tienes para conformar la palabra, para conformar una palabra, para hablar un lenguaje, para interpretar los signos que me dicen. Y además, esto va a orientar a la actividad humana en cuanto a comunicación, leer, pensar, interactuar, concretar, memorizar, percibir, interiorizar, toda esa parte, son esas herramientas. ¿A partir de qué? A partir del lenguaje. Por eso Vygotsky decía que el alumno que quieramos desarrollar o estimular el aprendizaje tiene que tener esta función mediadora. Si no hay, no es que va a ser, no es que vaya a ser un tonto, ¿eh? No, realmente no es que los niños nazcan mal, no, es que les falta esta parte de estimulación. Y tú como docente le tienes que dar esta parte de estimulación, como gateando, jugando, tocando, palpando, sintiendo, expresando, hablando, pintando, recortando, actividades de brincar la reata, brincar el resorte, patear la pelota, aventar una pelota, soplar una pluma, hacer bombitas de jabón, toda esa parte lo tienes que hacer. No va a sanar, aclaro, no sana, pero sí se compensa. Y esto va a ser a través de los primeros años de vida. Si no se genera toda esta parte de partes de procesos de interpretación, de lógica, de todo este proceso, no sabemos cómo se va a dar. Ok, mi mapa mental traía más cerebritos, espérenme. Voy. Ok, ¿ya bien? Esta era parte, compartir. No sé qué le pasa a mi presentación. No, más bien es presentar. Ok. Siguen viendo mi mapa, ¿verdad? ¿Ya están viendo los cerebritos? Sí. Sí. Ok. ¿Cuál es el nivel evolutivo real? ¿Cuáles son las funciones mentales del niño? ¿Qué actividades pueden realizar por sí solos? Bueno, eso va a depender de los estadios de Piaget. ¿Cuáles son los estadios de Piaget? Sensoromotor, preparacional, operaciones concretas, operaciones formales. ¿De qué edad a qué edad se los deben de aprender sí o sí? ¿Por qué? Porque el mexicano solo llega al tercer estadio de Piaget. Entonces, ustedes ahorita están pisando el cuarto estadio. ¿Por qué? Porque ustedes son personas reactivas, no se sientan a pensar antes de hacer o antes de actuar. Ajá. Ahora, lo que tienes que hacer para solucionar un problema, un niño pueda solucionar un problema, lo puede hacer solo, lo hace solo. Por ejemplo, tú le dices, haz esta operación matemática. No puede. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Bueno, pues viene la zona de desarrollo próximo donde no puede solucionar 2 más 2. Entonces está en el nivel real de desarrollo y lo que tú vas a hacer es generar la estrategia, el bastón, el apoyo, la colaboración con otros compañeros para que el compañero sea capaz de responder 2 más 2. Y eso se llama andamiaje para llegar a la zona de desarrollo próximo. ¿Sí quedó claro esta parte o explico más a detalle? Sí, puede un poquito más a detalle, maestro, por favor. Por ejemplo, yo tengo un problema, por ejemplo, yo tengo una barca, tengo el río, tengo al pollo, tengo al maíz y tengo al lobo. No pueden pasar 3 cosas a la vez, solo tienen que pasar 2. Si paso al maíz, el lobo se come a la gallina. Si paso primero al lobo, la gallina se come el maíz. Entonces yo te preguntaría a ti, ¿cómo darías resultado? Obviamente no estás en esa parte para que tú puedas pensar cognitivamente cómo cómo darle solución a ese problema. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer para que tú alcances
el conocimiento. Ahorita estás en el nivel real porque no sabes cómo solucionar ese problema. Ese es el nivel real del estudiante. No sabe darle solución a X problema. Lo que tú vas a hacer es guiar al alumno a través de una estrategia y eso se llama andamiaje, el apoyo que tú le vas a dar al estudiante para que llegue a su desarrollo próximo y llegue al conocimiento, ¿ok? Si tú no das ese andamiaje, entonces el alumno se va a quedar en el nivel real. Y ese nivel real es entre el nivel real, la zona de desarrollo próximo están casi pegados. Lo único que vas a hacer es darle el apoyo para que brinque ese escaloncito, por así decirlo. Si no lo haces, el alumno no va a ser capaz de solucionar el problema, no le arregle ese problema. Lo que tienes que hacer es que el alumno piense cómo lo puede solventar o resolver. Porque si tú le arreglas, bueno, pues ya ponle 4. ¿Cuánto es 2 más 2? No sé, ponle 4 porque yo ya llevo prisa. Lo único que le estás diciendo al alumno es que es un inútil y que no lo puede hacer. Eso es lo único que le estás diciendo al alumno. Si tú no le enseñas al alumno a hacer, bueno, el nuevo diseño curricular es eso, que desde los 3 años hay que crear un pensamiento crítico analítico. Yo dije, no, pues está muy padre el diseño curricular y no le veo ningún detalle, por así decirlo, que tiene varios detalles. Pero, ¿cómo voy a hacer a un estudiante de pensamiento crítico analítico si tú no tienes ese tipo de nivel de pensamiento? Ahí es lo complejo del diseño curricular. Entonces, lo que tú tienes que hacer es dar ese apoyo para que alcance la zona de desarrollo próximo. Y es esto, es el nivel real de desarrollo. ¿Dónde está parado el alumno? Para que alcance ese conocimiento, tienes que ayudarle a que desarrolle su potencial a través de estrategias y técnicas que tú debes de tener y debes de conocer para que tú puedas que alcance ahora sí, su máximo potencial de conocimiento. Ahora, ¿por qué lo tenemos que hacer? Bueno, pues si quieres realmente que el alumno sea independiente y que madure cognitivamente, lo tienes que hacer. Si no, entonces lo único que vas a decirle, eres un tonto, no sirves para nada y no necesitas decírselo con palabras, ¿eh? A veces los docentes somos especialistas en hacérselo sentir con nuestras actitudes. ¿Qué implica compromiso? Compromiso. Ahora, también la zona de desarrollo próximo son funciones que todavía no han madurado, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor todavía no tiene maduro el agarrar el lápiz, pues obviamente no lo tiene maduro porque no pasó al kinder, no tuvo la técnica del boleo, la del pinceo, que agarrara un lápiz, un crayón, un bolígrafo, que pintara con los dedos, que hiciera bolitas, toda esta parte no lo tiene. Entonces, en su desarrollo mental no va a tener la maduración cognitiva. Eso es estimulación. ¿Y para qué va a ser útil la estimulación? Para que el niño pueda desarrollarse plenamente. Primero en un plano social y luego en un plano psicológico. ¿Por qué primero en el plano social? Porque va a interiorizar lo que ve en otros lados. Después de que lo interioriza, lo procesa en el psique y entonces pasa esta parte interna psicológica y luego externa psicológicamente. Primero lo interiorizo, yo escucho que dicen mamá. Ok, chillo y luego digo mamá, mi mamá va a venir. Primero lo interiorizo y luego lo exteriorizo a través de la palabra. Entonces, sí es importante que ustedes aprendan estas teorías porque les va a dar utilidad y además tiene esta parte de carácter formativo, de estimulación social. Eso es lo que realmente este tipo de estrategias te va a dar. ¿Cómo vas a estimular a través de la palabra, a través de la actitud, a través de lo social, a través de lo cultural, a través de la vestimenta, a través de la comida, a través de la palabra, a través de la lectura, a través de las canciones, a través de todo lo que envuelva toda esta parte de interacción del estudiante? Y más de uno dirá, es que tenemos padres ausentes, presentes ausentes, sí, pero tú adquieres la imagen adulta y tú eres la que tiene que generar esta parte de proceso de aprendizaje social y modos de autorregulación. Por ejemplo, un niño que esté escribiendo y esté cantando se está autorregulando. Ese es un niño que se está autorregulando. Un niño que se está escribiendo y se está meciendo, se está autorregulando. Un niño que esté hablando solito, en su soliloquio, se está autorregulando. Toda esa información y están en las bancas anotando, meciéndose, se está autorregulando.
Es importante la autorregulación y que no le digas, ya cállate, ya siéntate, no te muevas, no respires. Eso no ayuda, ¿eh? ¿Por qué? Porque no permitas que el estudiante se autorregule. Ok, denme 2 minutitos y ya, ¿vale? ¿Se puede o no? Sí, está bien. Ok, Sí, maestra. ok. En el desarrollo psicológico, evalúan las capacidades y funciones de manera independiente, donde el alumno o tu estudiante ves en qué estado se encuentra. Preoperacional, operaciones concretas o sensoromotor, dependiendo de la edad. Ajá. Y además, esta parte de desarrollo próximo no es que vaya a salir, ya solucionó eso y ya salió de la zona de desarrollo. No, siempre va a estar en la zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque siempre van a haber cuestiones nuevas que aprender y esas cuestiones nuevas que aprender siempre lo van a llevar a la zona de desarrollo próximo. Es el desarrollo real que tú le vas a dar para que alcance el conocimiento. Y además, estos procesos internos que se viven dentro impulsan el aprendizaje para que el agente encargado tenga una función de desarrollo psicológico dentro del niño. Si tú todo el tiempo le hace sentir al estudiante que no puede, que no sabe, ahí va a estar lo complejo, ¿eh? Porque eso no le ayuda para nada al estudiante. Ahora, también la intervención de sus otros compañeros, sus compañeros de clase, va a ser esencial para parte del desarrollo infantil porque le va a permitir que a lo mejor no va a aprender a ti, pero sí va a aprender de sus compañeros. Y no es que tú seas un mal docente, a lo mejor tú tienes características que detesta de su mamá o de su papá. ¿Ok? Y también tenemos esta otra parte de Brown, el desarrollo de análisis concretos en cuanto a la relación de funcionamiento a partir de la teoría de Vygotsky. Crean esta parte de función, de cómo lo vive, cómo lo funciona y cómo lo exterioriza, de diferencias significativas entre ambos. Cómo lo interioriza y cómo lo exterioriza. Esas teorías vienen les iba a decir en su plataforma, pero no, es otro material que a mí me dan para darle la clase. Y tiene como fin realizar que el desarrollo de la personalidad del niño se considere un punto de vista, el contexto cultural y social. En otras palabras sencillitas, todo lo que ve en su entorno le va a afectar en su desarrollo, en su crecimiento, en su personalidad, en su forma de hablar. Si anda con chicos, banda, lo primero que te va a decir, va, jefa, cámara, pivote y llanta. Y te va a hablar de ese tono. ¿Por qué? Porque eso es lo que escucha en su entorno. Pero si vive con maestros, pues van a hablar de didáctica, pedagogía, aprendizajes esperados, aprendizajes situados, aprendizaje mecanizado, aprendizaje significativo, aprendizaje contextualizado, aprendizaje cooperativo. Va a saber, pero no sabe de qué, pero lo escucha y lo habla, aunque no sepa qué es. ¿Por qué? Porque esa es su cultura, esa es su propia forma de ser. Y además, cada autor que aquí se les presenta da su propia forma de ver la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y tiene que ver con toda esta parte de evaluación, de rendimiento del estudiante y todo el tiempo, no es que el alumno no salga de la zona de desarrollo próximo, todo el tiempo vamos a aprender conocimiento y habrá veces que no lo interioricemos. Va a haber veces en que necesitemos del apoyo de alguien del andamiaje o del docente o del instructor, del capacitador, del coach para que logremos ese aprendizaje. Ok, preguntas, dudas, comentarios. Maestra, yo tengo una pregunta. ¿Cómo dijo que dio el nombre de un desarrollo del niño que cuando está escribiendo se está meciendo? ¿Cuál era? ¿Me puede repetir el nombre? Autorregulación o soliloquio. Autorregulación. El soliloquio es cuando el niño está hablando solito. Ya. El soliloquio. Cuando se autorregula está hablando solito, pero también se está meciendo. Ajá. O está cantando y está haciendo alguna actividad. Por ejemplo, tú le dices, no, pues, haz estas operaciones. Ok, las empieza a hacer, pero empieza a cantar y se empieza a mecer, se empieza a mecer. Esa es una autorregulación. Por eso es importante dejar al niño cantar, mecerse, inclusive hacer hasta bolitas atrás de su libreta se está autorregulando. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Maestra, a mí me pareció muy interesante el tema, ya que, bueno, por ejemplo, lo de esto de aprendizaje autolingüístico, algo así me parece. Ajá, neurolingüístico.
Ajá, pues sí, porque, por ejemplo, si el niño va aprendiendo de acuerdo a su entorno. Por ejemplo, si uno no le dice, que pida la leche, pues nada más con que haga, no sé, alguna seña o algún gesto, ya nosotros sabemos, es que quiere la leche, pero realmente, pues no debería de ser así, sino enseñarle a pedir la ¿Me leche. permites tantito? Estoy en clase. ¿Qué implica esto? Implica que si nada más estás señalando al alumno, no estás enseñándole el lenguaje, lo único que le estás diciendo que es un tonto para que pueda hablar. Chicos, por favor, les voy a pedir que anoten su nombre y sería la conclusión de la clase. Detengo grabación y cualquier duda, pues estamos para atenderles.